Aunque la depreciación del dólar no fortalece a la moneda mexicana, su circunstancia puede ser benéfica para los paisanos que envían y reciben remesas de Estados Unidos. Sin embargo, la situación podría revertirse. A los paisanos que envían dinero, de hecho, les conviene, ¿no?, la fortaleza del dólar, tal vez continúe un rato por temor a la recesión en Estados Unidos, pero también sabemos que a la larga el dólar es una moneda fuerte, ¿no? Es una moneda fuerte y no en este momento, pero más adelante su precio pues nuevamente se irá apreciando. Si Estados Unidos entra a una recesión, podría acelerar una crisis de la economía mexicana que sufriría por el incremento de la inflación, provocando un alza en los precios de bienes y servicios. Tal vez como país el impacto es diferente al impacto que tenemos en Yucatán. En el caso de Yucatán, si ven las cifras, es interesante porque no nos ha golpeado igual. Tal vez por eso no somos tan conscientes de cómo está afectando la economía en el mundo y vemos una posible recesión como algo lejano, ¿no? La maestra en finanzas destacó la importancia de evitar gastos superfluos, gastar lo indispensable y administrar los ingresos para generar ahorros. Con imágenes de Jorge Quime, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.